está formado por Barney, Bolívar y Correa. Bueno, la EPOC es una afección pulmonar que, como su nombre lo dice, es crónica y progresiva y se caracteriza por la obstrucción del flujo de aire, lo que quiere decir que el aire que debería entrar y salir no es el adecuado. Y existen dos afecciones que, digamos que coexisten para que exista la Espera, ¿qué es el EPOC? ¿Qué son las siglas del EPOC? enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La primera es el enfisema pulmonar y este se caracteriza por que es daño hacia nuestros alvéolos. Lo que pasa aquí es que entran partículas nocivas, se quedan atrapadas en nuestros alvéolos y esto hace que las paredes de los alvéolos se vayan debilitando y con el tiempo se vayan rompiendo y esto deja que existan espacios de aire muchísimo más grandes. La respuesta que tienen nuestros alvéolos porque se quedan pegados sustancias nocivas es la inflamación. Y la segunda es la bronquitis crónica y esta también es inflamación sobre los bronquios y pues esto igual obstruye la vía respiratoria y lo que ocasiona es que tampoco pueda pasar el aire adecuadamente y esto genera secreciones y a su vez tos. Y bueno, las causas son exposición a la luz de combustibles. Esto sucede principalmente en países más medianos porque están más expuestos a los combustibles. También a sustancias químicas. Y la principal causa es el tabaco. Esto está mediado por las cajetillas que una persona fuma por año y alrededor para que a ti te pueda dar EPOC tienes que fumar entre una o dos cajetillas por día. Y pues se da porque el cigarro inflama. Esto lo que ya les expliqué en lo anterior. Y eso también está, se puede dar si tuviste un familiar que ya tuvo EPOC y tú fumas, pues es muy probable que a ti también te dé, o si tuviste un familiar igual y tú estás expuesto al humo pasivo, es decir, que te juntas mucho con personas que fuman y tú inhalas ese humo, pues también te puede dar. A ver, gracias. A la parte del enfisema bronquitis. Ok, chicos, eso es muy importante para entender los signos y síntomas del EPOC, el enfisema y la bronquitis crónica. Puede ser que solamente tengan datos clínicos de enfisema o solo tengan datos clínicos de la bronquitis o estén simultáneamente y pues obviamente aumenta, Alejandro, la gravedad de la enfermedad. ¿Quién nos habla de la bronquitis crónica? Aquí nos dice que se presenta con el tiempo a nivel bronquial. Imagínense, los bronquios están enfermos. Porque ya nos dijo que la etiología principal para desarrollar EPOC es el tabaquismo, ¿ok? Y tiene que ver mucho con la cantidad de cajetillas que se fuman al año. De hecho, hay por ahí una fórmula para determinar cajetillas año o día, no recuerdo exactamente, pero obviamente pues, el valor que salga es el riesgo de poder tener EPOC. Y la mayoría de los fumadores que fuman así 1 o 2 cajetillas al día tienen EPOC, estoy segura, siempre tienen la tos. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué contiene un cigarro? ¿Qué sustancias químicas? Alquitrán. Nicotina. Al final de cuentas son sustancias químicas tóxicas que dañan a nuestro organismo. Entonces, vamos a ver la fisiopatología de la bronquitis. ¿Qué es lo que hacen esos químicos a nivel bronquial? Bueno, la evidencia científica nos dice que como tiene demasiados químicos irritantes, va a irritar la pared de los bronquios. Obviamente va a generar una irritación y el cuerpo se va a querer defender. ¿Cómo se va a defender? Produciendo ¿qué? Inflamación y ¿qué más? Mucosidad. ¿Ok? ¿Qué pasa? Pues estos químicos dañan tanto la pared de los bronquios que va a destruir los cilios y las células ciliares. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se encargan las células ciliares y los cilios y todo eso? De producir
empezar a producir un montón de moco. Y obviamente, imagínense, tiene moco y aparte está inflamado el bronquio. ¿Cómo va a estar la luz de ese bronquio? Imagínense, o sea, no va a permitir la entrada del oxígeno ni la salida de qué? Del dióxido. Entonces hay ese atrapamiento aéreo, lo que hablábamos estos días de volúmenes corrientes. No va a permitir la entrada de 500 mililitros de volumen tidal corriente ni la salida del mismo. Entonces, si retengo mucho CO2, mi presión parcial de CO2 va a estar muy alta. Y mi presión parcial de oxígeno, ¿cómo va a estar? Pues deficiente, ¿no? Y entonces podría desarrollarnos un trastorno también ácido-base. Pero bueno, a lo que voy es que la bronquitis crónica no es más que la inflamación de la pared de los bronquios, la producción excesiva de moco y el atrapamiento del aire, ¿ok? Podría decir que con esos datos clínicos se podrán definir la bronquitis, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa igual con el enfisema? Bueno, hay esta dilatación de los alveolos y no va a permitir que también salga ese aire, ¿ok? Entonces, imagínense estos dos acompañados. ¿Cómo va a estar la saturación de su paciente? Va a estar baja, exactamente. Entonces, el EPOC, cuando piensen en EPOC, piensen en bronquitis crónica y enfisema, ¿ok? Y ahorita vamos a ir viendo los datos clínicos de estos dos, cómo se van a ver reflejados ya en la clínica del paciente. Esta es la patología, fisiopatología. Ok, ya lo veré. Entonces, ¿cuál es la principal causa del EPOC? El tabaquismo. ¿Ok? Obviamente hay más, pero el primerito es el tabaquismo. Regresa a la otra. Ahí. Ajá, o sea, uno es el tabaquismo y también tiene que ver mucho. Hay personas que trabajan en empresas y manejan muchos químicos y que los textiles y eso, también pueden desarrollar EPOC. Y a lo mejor nunca ha fumado un cigarro, pero el hecho de estar expuesto en químicos pues va a irritar la vía aérea, ¿ok? Y el EPOC es una enfermedad crónica, ya no se quita. O sea, ya no, el pulmón, ya no, ciertas partes del pulmón ya no tienen la capacidad de regenerarse. Entonces esos bronquios, una vez que se lesionan, ya no hay vuelta atrás, como en los riñones, ya no puedes recuperar la funcionalidad. Entonces, ahora sí sigue. Bueno, algunos de los síntomas más comunes son tos crónica, infiltración en rodillas y pies, producción de esputo, que esputo se puede decir que es la flema, en este caso es una flema va a ser una flema muy verde y muy pegajosa. También tenemos que presenta sibilaciones, presiones en el pecho, sientes como una presión en el pecho, y pérdida de peso y fatiga extrema. Bueno, continuando la señal, tenemos que es un problema o infección al poder respirar en la aire. Lo que habíamos dicho del escudo es la reacción de mucha flema, mucosa, puede ser que es físicamente muy común. La pérdida de peso y la fatiga se da porque también el EPOC ayuda o afecta la correcta alimentación del paciente. Y la presión en el pecho también se da porque también la presión del EPOC llega a hinchar las barreras bronquiales o también llega a hacer que los bronquios sean más grandes. Aquí en la tos crónica nos dice que es una tos persistente y puede ir empeorando con el tiempo. ¿Por cuánto tiempo la tos? Es muy característica de la tos, por cuánto tiempo. Porque a todos nos puede dar tos y no por eso tenemos un poco, ¿no? Luego en las mañanas y las noches. Ah, claro, la tos es todo el tiempo. Nos dice la evidencia científica que una tos persistente mayor a 3 meses. Que tu paciente te diga, no, es que esta tos yo tengo muchos meses y ya no se me va a quitar. O sea, ojo, tos mayor a 3 meses y es muy característico del EPOC que duren con tos muchísimo tiempo. Y de verdad duran con tos toda su vida. O sea, prevean a su tío el fumador y cómo tiene su tosita siempre. Es
de verdad les dura años la tos a los pacientes con EPOC. Entonces, mayor a 3 meses debe durar. Por eso dice tos crónica. Luego nos dice disnea, la dificultad para respirar. ¿Por qué creen que se dé esta disnea? Pues si hay ese atrapamiento de aire, no permite la salida de los gases ni la entrada, obviamente va a haber dificultad respiratoria. La mucosa que hay ahí. El moco que hay, ¿no? Que se va acumulando. La producción de esputo, igual muy característico, es verdosa. ¿Ok? Es verdosa y es todo el moco que se va produciendo a nivel bronquial. Por lo que les dije, por la irritación, porque se defiende y siempre van a tener ahí su esputo. ¿Qué más? Las sibilancias. Ya vimos sonidos pulmonares, chicos. Entonces, aquí donde hablábamos. Las sibilancias. Entonces, ¿cómo se escuchan las sibilancias? Como silbidos, ¿no? Entonces, cuando tengan un paciente con EPOC, auscúltenlo y deben encontrar sibilancias. La opresión en el pecho, la fatiga. ¿Por qué la fatiga? Porque no está llegando el oxígeno al tinaco, entonces va a estar con disminución del estado de conciencia, porque el cerebro necesita oxígeno para poder funcionar. Y pues la pérdida de peso involuntaria. Obviamente pues todo esto puede, como dice ahí la imagen, puede intervenir en el estado de ánimo, mayor sueño porque no hay oxígeno en el cerebro, entonces pueden bajar de peso igual. Pero bueno, característicos es el esputo, la tos, la disnea y las sibilancias. Son datos clínicos muy característicos del EPOC. ¿Ok? Muy bien. Bueno, en cómo detectarlo, primero se hace una evaluación y se checa el desarrollo del paciente. La persona hace un examen físico para ver cuánta resistencia tiene o qué tan buena estabilidad tiene el aire. Otra de las pruebas más comunes es la espirometría. Esta se realiza mucho antes de presentar síntomas ya que puede detectar este fácil. También tenemos otras que son radiografías de tórax. En este caso, si no nos ayuda a diagnosticar el EPOC, por si nos ayuda a ver algunos síntomas o alteraciones que tiene el cuerpo, como el engrosamiento de los pulmones y el procedimiento de barreras de los bronquios. También tenemos otra que es la tomografía computarizada del tórax, OTC, que esta es más específica y más sensible. Esta sí nos va a ayudar a diagnosticar el EPOC, porque llega a dar una mejor visión de los pulmones. A ver, regrésale. Ahí. Ok, en la evaluación clínica y antecedentes clínicos. ¿A qué me refiero ahorita con evaluación clínica? ¿Cómo? No te escucho, Luis. ¿A qué me refiero con la evaluación clínica? A la valoración que yo ya hice, a lo que estábamos hablando de los signos y síntomas. Como les digo, no porque vean signos y síntomas característicos, no, ya tiene EPOC. O sea, ya dan por hecho lo que tiene EPOC. No, o sea, debe ser parte de su valoración diagnóstica. Obviamente deben corroborar con otros tipos de estudios. Entonces, ya tenemos la evaluación clínica. Mi paciente si tiene tos productiva mayor, tiene hasta 6 meses con su tos, tiene dificultad respiratoria, llega saturando el 84, tiene tos con esputo y ¿qué más? Y sibilancias. Ya los usted tiene sibilancias. Empieza a sospechar que mi paciente tiene EPOC. Pero tengo que acompañarlo con otro tipo de pruebas. También tiene que ver mucho con el antecedente. Aquí, ¿qué podemos recopilar los antecedentes médicos? Si fuman, contamina o fuma, o si tiene incluso familiares que fuman, porque de verdad a veces llegan los hijos del papá fumador con EPOC y no el papá. De verdad, así les llegan, pero aún así pues todo lo inhalan al igual que la persona que fuma. Una, la cajetilla de cigarros, han tenido incluso enfermedades pulmonares previas. ¿Okay? Eso también nos habla de qué tanto está lesionado ya el parénquima pulmonar antes, si tuvo neumonías y todo eso. El examen físico, ahí entraría lo de la auscultación, visualización de la dificultad respiratoria, cómo va la cianosis, valorar la cianosis peribucal, periférica, llenado capilar, todos estos datos que nos hablan de una dificultad respiratoria. Ahora, ya
saber la espirometría en el EPOC. ¿De qué me sirve? ¿Cómo se va a ver afectada una espirometría por el EPOC? Porque no hay una adecuada que... Ya se los dije, chicos. Pero si la espirometría mide los volúmenes y capacidades, ¿cómo se va a ver afectado? ¿Cómo lo va a afectar el EPOC? Van a empezar a alterar los valores. Si le estoy hablando de que hay un atrapamiento de volumen, si ya no va a ser el volumen corriente de 500, lo que les decía, nada más va a entrar 200 y va a salir 100. Así lo van a ver en la espirometría. Entonces, la espirometría es la principal fuente diagnóstica para el EPOC, ¿ok? Porque vamos a ver cuánto volumen entra y cuánto volumen sale, y haciendo la suma, pues vamos a ver qué capacidad tiene el pulmón, ¿no? Se dice, y la evidencia científica nos dice que menor al 70% de valor total, por ejemplo, de la capacidad pulmonar, si es menor al 70%, es EPOC. Es un dato que nos confirma que el paciente tiene EPOC. Que es lo que me preguntaba ayer Manuel, ¿no? Que me dice, ¿a partir de cuánto sé que ya tengo EPOC? Bueno, a partir del 70% del 100 de la capacidad total pulmonar de tu paciente. Y hay una escala que te va diciendo, tiene menos del 70, tiene 50. O sea, si la capacidad pulmonar total, ¿de cuánto es? El valor total. 5.800. Si imagínense que saliera una capacidad pulmonar total de 300. Es menor al 70%, ¿no? Estamos hablando de un 60-50%. Esos pulmones están mal, están enfermos totalmente. Entonces, con eso vamos a medir por medio de la espirometría. Siguiente. Otra, la radiografía del tórax. Se va a ver reflejado. Ya hicimos el examen clínico confirmado. Ya hicimos la prueba de espirometría, está confirmada. Ahora vámonos a una radiografía. ¿Ok? Pero esto, digo, no solamente vino la radiografía, van a decir, también ya tengo EPOC. Tienen que ser acompañadas todas esas pruebas diagnósticas. Los que se encargan de todo eso pues, son los médicos, ¿no? Ellos se encargan del diagnóstico de las patologías. Enfermería, nos encargamos del manejo, ¿ok? Pero eso no nos exime de que no sepamos cómo se diagnostica y cómo se maneja un tipo de paciente con EPOC. Y los fisios les toca, pues, la rehabilitación, ¿no? Después, les toca después ya el manejo, porque a esos pacientes no se les va a quitar el EPOC. Y en la tomografía, pues la tomografía ya es más detallada, ya es más en vivo de cómo se están comportando, cómo es que se obstruye. Van a poder visualizar cómo entra, cómo sale el aire por medio de una tomografía, porque es en vivo, o grabada en vivo. Entonces, muy bien. Bueno, como último tenemos el instrumento de evaluación ABCD refinado. Este nos ayuda a saber la gravedad del paciente con la enfermedad de EPOC. Este va por niveles haciendo síntomas, qué tan graves son síntomas como cuáles presentan, qué síntomas antecedentes, esto sí ha sido hospitalizado por EPOC, o algún familiar tuvo EPOC. También tenemos la parte C, que se refiere a comorbilidades, que se refiere si tiene alguna, además de EPOC, tiene alguna enfermedad cardíaca, respiratoria o algo relacionado. Y el C se refiere a la disnea, que es qué tanto se dificulta respirar a la persona. Esto se clasifica con una tabla de puntos de 0 a 3. 0 siendo, que no presenta ningún malestar, dolor o síntoma, y 3 siendo que ya presenta algún síntoma o malestar muy extremo, siendo el nivel, siendo la suma total de 7. Si es mayor a 7, y es un riesgo muy alto para la persona. También va de A a D, como se puede presentar, A siendo pocos síntomas, B siendo algunos síntomas medianos o no tan graves, el C siendo ya pocos síntomas, pero por mayor riesgo, y el D siendo casi hospitalización o algún riesgo de hospitalización. Esto es importante ya que nos ayuda a saber la gravedad por la situación en que se encuentra el paciente y si se tiene que ser hospitalizado, pero tiene que estar respaldado por las pruebas con las que ya hicimos anteriormente. A ver, entonces vamos a dejarlo como es el ABC del EPOC, diagnóstico del EPOC, ¿ok? Porque lo mismo que nos dicen que la A se va a encargar de diagnosticar los síntomas, la clínica, el B, o la B, por así decirlo, los antecedentes, la letra C, las comorbilidades, y la letra D, si tienes
esa dificultad respiratoria. Si este paciente reúne todas las letras de que dé positiva todas y tiene un puntaje mayor hasta 7, ¿no? De 7, es positivo que tiene EPOC. Pero como les digo, ni una prueba por sí sola debe ser diagnóstica de decir seguro tiene EPOC este paciente. No, debe estar acompañada de varios estudios para poder determinar que esa persona tiene EPOC. ¿Okay? Ahora sí, lo que nos compete, los cuidados. Nada más quiero agregar, esta evaluación es desarrollada por el esquema de iniciativa global de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y este es un diagnóstico que ayuda específicamente, puntualmente, para evaluar la calidad de vida, la calidad de salud o qué tipo de grado tiene la persona con el EPOC. Entonces, es un diagnóstico que debe ser especialmente muy puntual y preciso para diagnosticar muchos padecimientos. A ver, chicos, si ya les dije que es una enfermedad crónica, que no se quita, si ya sabemos que es un paciente que siempre va a tener tos, que siempre va a tener ese atrapamiento de volumen de aire en sus alvéolos, ¿cómo será la saturación de oxígeno normal en este tipo de pacientes? Si nunca se les va a quitar. Y por supuesto que se va a ver afectado la parte de las oxigenaciones. ¿Baja cuánto? 85. De 85, no, de 85, algunos manejan de 86 a 90, pero si tu paciente se mantiene entre 85 y 87% de saturación de oxígeno, está bien, ¿ok? De hecho, la indicación siempre es menor a 85, hay que ponerle oxígeno a ese paciente, solo hablando en pacientes con EPOC. En un paciente normal de 88 ponle oxígeno, ¿ok? Solo si cambia muchísimo el manejo o las metas, parámetros normales en ese tipo de pacientes. Y toda la vida, de verdad, incluso hasta van a haber personas que saturen al 80% y tienen EPOC y así van a vivir toda su vida. Eso sí, tienen una cianosis peribucal, obviamente se cansan al sentarse, al pararse, se pueden hasta marear. Y de hecho tienen la indicación de dormir con oxígeno o ponerse, no sé, el oxígeno intermitente, pero hay gente que hace caso omiso y no, pues a lo mejor no tiene para costear un oxígeno por toda su vida y se mantiene saturando al 80%. El cuerpo se adapta, eso sí es un hecho. O sea, ya mantener saturaciones de 80% por 2-3 años, el cuerpo se adapta, aprende a vivir con lo que tiene, pero obviamente empiezan a disminuir las capacidades en cada órgano. Neurológicamente siempre están dormidos, no pueden hacer ninguna actividad, ya a lo mejor su gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca va disminuyendo, o sea, empieza a disminuir esa actividad del cuerpo. Pero entonces siempre el rango que deben manejar es de 85 a 90% en ese tipo de pacientes. Pero normalmente yo por lo que he visto siempre oscilan entre 87 y 86. Y están bien como si nada, porque el cuerpo ya se adapta. Entonces, para que no se vayan con esta finta. Ahora sí, lo más importante, como les digo, lo que nos compete, cuidados de enfermería y pueden ir acompañados de cuidados de fisioterapeutas. Entonces, vaya. Bueno, los cuidados principales y el más importante, sí o sí, suspender el cigarrillo. Yo conozco una persona que ha fumado por 40 años y actualmente pues sufre de EPOC. Como son personas muy ansiosas y el cigarro se vuelve parte de su vida, esta persona igual está con oxígeno, pero lo que ahora a ella le disminuye mucho la ansiedad es tener sus cajetillas
van a empezar tratamiento, que ya se diagnosticó el EPOC, esa persona debe dejar totalmente el cigarro. ¿Por qué? Porque es una enfermedad crónica progresiva, o sea, puede seguir avanzando, incluso si tiene tratamiento, y sobre todo si sigue consumiendo cigarros, porque va a seguir irritando el parénquima pulmonar y nos va a seguir trayendo complicaciones. Entonces, automáticamente se suspende el cigarrillo y aún así hay personas que siguen fumando. Tienen EPOC, usan oxígeno, pero ellos no van a dejar el cigarro. Entonces, obviamente, sí viven, pero si iba a vivir hasta los 80 años, solito se acortan el tiempo, a los 60, a los 70. Entonces, sí debe ser esta una indicación muy estricta. Quien se quiere cuidar y quiere recuperar lo va a hacer, se va a esforzar por hacerlo. Pero quien no, a veces son los hijos los que lo llevan a la fuerza al papá, que ya tiene una tos crónica y el papá ni le interesa. Y nunca la va a hacer, entonces no pueden cuidar y tratar a alguien que no se quiere tratar. ¿Okay? Eso sí entiéndanlo. Por más que ustedes se esfuercen como profesionales, le hagan un plan de cuidados padrísimo, de fisioterapia pulmonar, lo que ustedes quieran, ese paciente no hace sus citas, no va, pues nunca va a recuperarse. ¿Okay? Entonces a veces también es decir, yo no puedo cuidar a alguien que no se puede. ¿Ok? Otro cuidado es evitar la exposición de todo tipo de humo. Ya no puede, por ejemplo, si una persona político trabaja en un ambiente donde haya tóxicos, bueno, definitivamente evitarlo. O hay mujeres que también sufren EPOC porque desde pequeñas o desde muy jóvenes cocinaban con leña y todo ese humo pues les fue afectando durante largos años. Entonces también ese tipo de personas acostumbradas a cocinar con leña, pues definitivamente suspendido el fogón, ¿no? También evitar puestos de temperatura y humedad, porque ellos ya quedan tan sensibles de las vías respiratorias que cualquier cambio de temperatura pues se empieza a ver muy disminuidos en su salud. Pues otro cuidado es realizar ejercicio con regularidad, pues para poder ayudar a fortalecer las vías respiratorias. También evitar ingesta de alcoholizantes, porque pues todos estos son muy irritativos y pueden seguir lesionando los tejidos pulmonares, ¿no? Beber abundantes líquidos, ¿verdad? Que pues también se hidratan y eso ayude a mejorar la oxigenación. Tenemos demasiadas pérdidas sensibles con el moco. Y aparte, pues si están secas sus mucosas, a nivel a lo mejor no lo podemos visualizar, pero también por dentro tenemos mucosas. Entonces requieren estar hidratadas. Imagínense una persona deshidratada y aparte pues el cigarro siempre genera resequedad. Pues para mantener siempre una adecuada hidratación. Equilibrada y pues es saludable para que el organismo disminuya ese esfuerzo que está realizando, ¿no? Porque entre más peso tenemos
aumentar las probabilidades de... A nivel fisiológico. Ah, Piensa ya como profesional. A nivel fisiológico, ¿cuál sería la finalidad de realizar rehabilitación pulmonar? ¿Cómo me beneficiaría a mis pulmones? Uno, disminuir a lo mejor la disnea, ¿no? Pero ¿cómo la vas a lograr? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar si manejan y trabajan estos músculos? ¿Qué nos dicen? Bueno, tenemos ejercicios de respiración diafragmático. ¿Para qué nos sirve eso? ¿Para qué nos sirve eso? aumentar la capacidad pulmonar. ¿Cómo? Aumentar la capacidad. Aumentar la capacidad pulmonar. De por sí esos pulmones ya están mal y lo que queremos es aumentar la capacidad pulmonar. Si aumento la capacidad pulmonar, ¿qué va a pasar con mis volúmenes? Pues van a subir. Van a entrar más, ¿no? A lo mejor ya va a entrar un poquito más de lo que debe de ser. Ya no va a ser menor al 70%. Puede que ya alcance el 80%, ¿no? Trabajando en toda esa parte de los músculos. ¿Qué más? Esa técnica de labios fruncidos, que no sé cuál sea esa en los fisios. ¿Cuál es la técnica de labios fruncidos? ¿No saben ustedes son los fisios? Todavía no lo vemos. María, ¿cuál sería esa técnica? Úsala mucho. Es una técnica donde es para, pues desde aquí fortalecer la musculatura, pero para no permitir la salida de la poca oxigenación que hay. Entonces es como de resistencia también. Ajá, fortaleza, pero para ver cuánto también tiempo aguanta una persona en sostener la oxigenación en una inspiración. Entrenamientos de respiraciones lentas y controladas. ¿Cómo sería esto? Fisios. Futuros fisios. Futuro de México. ¿Cómo sería esto? Lo dicen las palabras. Hagan esa analogía. Técnica, entrenamiento de expiraciones lentas y controladas. Expiraciones lentas y controladas. Ahí que estaríamos fortaleciendo. ¿Qué tipo de volumen? Volumen de inspiración. Reserva expiratoria. Porque dicen que es expiración controlada. A lo mejor puede ser pausada, ¿no? De inspiras y sacas. Sacas poquito. Saca más. O sea, lentas y controladas, ¿ok? Todo eso nos va a beneficiar a, obviamente, las capacidades y los volúmenes. Y si beneficiamos esto, se va a ver reflejado a nivel de los gases de la sangre, ¿ok? También tenemos las movilizaciones torásicas, las técnicas de relajación y control respiratorio, tenemos técnica de tos provocada y dirigida, también tratar de controlar como esa tos, porque a veces ya se vuelve como manía, ¿no? O sea, ya ni es tos, ya es una costumbre. También tratar de manejar como ese tipo de tos, cuando, pues si es muy marcada o nada más es la mañita está y ni es tos. El drenaje autógeno, ¿qué es el drenaje? Bueno, viene siendo una manera de poder también, es como un ejercicio para estimular cierta toxicidad del cuerpo que se queda Yo lo relaciono más con la salida del esputo, ¿no? O sea, sí sacar el esputo cuando es, sí, pero luego no sé algo de fisios, de ejercicio. ¿Ustedes se lo pusieron? Yo nada más lo encontré como algo que hace el mismo cuerpo, pero a la hora de ejercitarse es como sacar cierta toxicidad. Pero sí, me imagino que algo Vamos a checar eso. igual de cosas. La oxigenoterapia, eso sí, no todos los pacientes van a requerir oxígeno, no se vayan con esa cinta de que ¡pop! Oxígeno. No, tiene que ver de acuerdo a la gravedad del EPOC. ¿Okay? Y obviamente su oxigenación va a ser predictor de la toma de decisiones. Si tienen un paciente con 87% de saturación y con EPOC, ¿le van a poner oxígeno? No. Pero si tienen un paciente con 70% de oxígeno y tiene EPOC, ¿le van a poner oxígeno? Sí. Entonces ahí va a depender mucho el criterio de cada profesional y eso no es médico, eso ya es de nosotros. Lo mismo pasa cuando los rehabiliten. Aumenta la demanda de oxígeno, te llevo con 87, pero esa saturación va a bajar.
y a veces tienen que rehabilitarlo con oxígeno al principio, en lo que van como ahí manejando y aumentando las capacidades pulmonares, ¿ok? Entonces, eso sí ya es criterio de decisión de cada uno, ponerle oxígeno o no. Si no le ponen, pues ya cuando vean que se les va a desmayar. Ya, sigue. Aquí en el tratamiento es justo lo que les decía, que nos habla sobre el diagnóstico que ya esté confirmado por espirometría y todos los estudios que van acompañados para poder determinar que esta persona tiene EPOC, evaluación de la limitación del flujo, que es lo que hace la espirometría, y los signos y síntomas. Y bueno, aquí nos habla del porcentaje que sale en la espirometría. Si es mayor al 80%, es como el rango entre 70 y 80, está en grado 1. Pero si disminuye entre el 50 y el 79%, de manera que como Gold 2. Y si está mayor entre 30 y 49, Gold 3. Y si es menor al 30%, del 100% de la capacidad de un pulmón, pues está grave ese paciente. Y a lo mejor, como les digo, no todos los pacientes con EPOC requieren hospitalización. A veces, como les digo, los valoran, está en Gold 1, que tiene 60% de capacidad pulmonar, vete con tratamiento a tu casa, no requieres oxígeno y toma tu medicamento. Pero si les llega con el 30%, los pacientes ya llegan mal a urgencias, ¿ok? Hasta que no los traten, los les den manejo, traten como de disminuir esa inflamación, esa mucosidad, van a mejorar, pero no se les va a hacer. Y bueno, ¿qué tipo de...? A este tipo de pacientes se les maneja con broncodilatadores ya de por vida, ¿ok? Entonces es su tratamiento. ¿Por qué? ¿Qué hacen los broncodilatadores, chicos? Dilatan los bronquios. Te dijimos, si tenemos la disminución de la luz por la bronquitis, que es la acumulación de moco y la inflamación del bronquio, pues ¿cómo va a estar la luz? Entonces el broncodilatador aumenta esta luz, ¿ok? Y pues si aumenta la luz, mejora la entrada de aire. ¿Y qué mejora? ¿El qué? Las capacidades del pulmón. ¿Y qué más? Si entra más aire, entra más oxígeno, vamos a ver mejor. O sea, obviamente va a haber mejor intercambio de oxígeno, va a entrar más oxígeno, va a permitir la entrada del CO2. Todo eso tienen que hacer la analogía, chicos, de lo que ya vimos. Anatomía, fisiología y fisiopatología, que es lo que estamos viendo. ¿Ok? ¿Cómo es que se comporta la enfermedad en el organismo? Entonces, siguiente día. Hasta aquí a grandes rasgos es el cuadro clínico del EPOC. No sé si haya dudas, chicos. ¿Nadie tiene a un familiar con EPOC?